Bienvenidos, buenas tardes. Me presento nuevamente, soy Fabi Chávez, soy fotógrafo especializado. Me especialicé en la identificación de procesos antiguos, su cuidado, su conservación y su rescate. ¿Sí? Te invito a que veas esta nueva cápsula, es la segunda entrega de lo que estoy haciendo junto con el grupo Casa Grande, Grupo México Autopistas, para poder aportar desde aquí, desde casa, y hacer este encierro pues un poco más provechoso. ¿Sí? En el caso mío pretendo poder aportar en el conocimiento de lo que es la fotografía, sus procesos, sus autores, sus épocas, los cambios que han sufrido las ciudades y en muchos casos las pérdidas que hemos también tenido, ¿no? con este avance del tiempo. Quiero aprovechar para invitarte a que sigamos las recomendaciones que se nos hacen en esta contingencia. ¿Sí? Vamos a tener los cuidados por nuestra familia, por nuestro prójimo. Creo que si me cuido yo, te cuido a ti. Si tú te cuidas, me cuidas a mí. Entonces tenemos que ser un poco más serios y conscientes en cuanto a el cuidado que debemos de tener con esto. La recomendación es, bueno, lávate las manos con frecuencia, hay que guardar la distancia prudente entre una persona y otra, hay que salir solamente lo más mínimo indispensable. Sabemos que todos tenemos necesidades de salir para pues trabajar, hacer compras, hacer algún trámite, etcétera, pero vamos haciéndolo lo más breve que podamos para poder cuidarnos todos. En esta cápsula quiero hacer un breve recorrido por la ciudad de Silao. Yo soy oriundo y orgulloso silauense. Vamos a hacer un pequeño recorrido a través de la fotografía, ¿sí? Y vamos a empezar. Nos vamos a remontar, primero que nada, a las imágenes que he podido obtener, adquirir para mi archivo. Y una de las más antiguas que he podido conseguir es esta. Este es un proceso que se llama tarjeta de visita o carte de visite, que es una albúmina propiamente. Te preguntas, ¿qué es una albúmina? Una albúmina es un proceso fotográfico donde se hacía a partir de la clara de huevo. Se separaba la clara del huevo de la yema, se batía hasta lograr un efecto de turrón. Se reservaba para que se licuara y se dejaba fermentar por algún tiempo. Esta fermentación hacía que fuera de un olor muy fuerte, muy fétido, hasta podrido podría decirse. Pero esto significaba tener un aglutinante, ¿sí? Tener un soporte entre el papel, que es nuestro primer soporte, tendríamos el aglutinante, que sería en este caso la gelatina o el cuerpo que va a contener nuestros haluros o nuestro nitrato de plata, ¿sí? Y se tomaba una fotografía en una placa de vidrio, se retrataba al sujeto, luego esa placa era traída y por contacto se ponía sobre un papel tratado de la misma manera, donde se emulsionaba con esta clara de huevo fermentada. Se ponía el nitrato de plata y se dejaba secar el papel. Una vez que ya teníamos un negativo y un papel sensibilizado, se ponía el negativo sobre el papel, se ponía a la luz y se llevaba a revelar, obteniendo ya una fotografía en positivo, ¿sí? Este sería el primer proceso fotográfico que fue posible reproducir más de una vez.
Recuerden que les explicaba en el daguerrotipo, en la cápsula anterior, que cada fotografía era única e irrepetible, no podía reproducirse más de una vez. Con este proceso ya podemos tener una reproducción en serie. El número de piezas que quisieras reproducir era posible hacerlo, ¿sí? Este es todo un hallazgo que he hecho ahí en Silao. Es de un autor llamado Gaspar Sanabria, un ilustre desconocido. No sabemos más de él nada, salvo la calidad de sus imágenes, que son preciosas, son de una calidad exquisita. Tanto así que merecieron estas piezas el beneficio de estar expuestas en el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México, en formato original, no en reproducción, sino una copia, una imagen original puesta en exhibición en el Museo del Estanquillo. Es muy poco lo que les comento que sabemos de él, salvo por las imágenes que tenemos, ¿sí? Este es un sacerdote, es don Fray Miguel M. Romo, Fray Miguel María Romo, si no me equivoco. Él fue el que tuvo a bien concluir el templo de la Casa de Ejercicios. A él le correspondió en suerte ser quien terminara la construcción de este templo. De este autor sabemos tan poco. Lo único que sabemos es que tenía una sociedad con su hermano, porque así lo señalan de pronto los sellos que nos encontramos en el respaldo de sus imágenes, ¿sí? Gaspar Sanabria o Gaspar Sanabria y hermano. Es tan poco lo que sabemos de él que lo único que sabemos es que era sordomudo, que a la vez se casa con una sordomuda, tienen un hijo, y hasta que cumple la edad para entrar a la escuela, y ante la extrañeza de una de las maestras porque no iba el niño a la escuela, descubren que el niño no era sordomudo. El niño sí sabía, podía escuchar y podía hablar, pero no lo hacía porque no escuchaba ni aprendía de sus papás. Es todo lo que sabemos. Es una biografía más bien curiosa, es un dato curioso que más que un dato biográfico, ¿no? Pero bueno, la calidad de sus imágenes habla por sí sola. Es un extraordinario fotógrafo de la ciudad de Silao. Él estuvo ubicado en la calle de Palma, si no me equivoco, o en Hidalgo número 9. Por ahí debo de tener algún dato de dónde ubicó él su estudio. Estas serían las piezas más antiguas que tenemos. Están datadas en 1880, otra en 1882 y otra posiblemente muy cercana al 1890. ¿Sí? Haciendo nuestro recorrido, me encuentro con otra pieza fotográfica exquisita, maravillosa, que sería un negativo doble. Es un proceso llamado estereoscopia o estereoscópicas. Esta era una imagen que tenía la característica de que eran dos piezas iguales, dos imágenes iguales, ¿sí? Pero tenían un propósito. Había un aparatito donde se depositaba y tenía dos lentes, era como un visor. Se ponía la pieza a cierta distancia y ese efecto de andar buscando las dos imágenes hacían que tuvieran un efecto tridimensional, ¿sí? Entonces es una fotografía estereoscópica, y esta está tomada cerca de 1900 por un autor foráneo que fue Garibay y compañía. Él estaba ubicado en la ciudad de Guanajuato, en el Callejón de la Mula, por donde está el Callejón del Beso. Ahí hemos
localizado el estudio de este autor. Pero tuvo también a bien hacerlo en positivo, ¿sí? Entonces había dos tipos de aparatos, uno que podían ver transparencia, que podían ver una imagen translúcida, y otra que se veía en un aparato semejante, pero a través de un positivo. Este es la calle Juárez, por donde está el Hotel Central, y es de 1895 la pieza. Entonces así nos vamos dando cuenta nosotros. Mucha gente me preguntó, bueno, ¿y tú cómo sabes de qué fecha son estas imágenes? Bueno, porque nosotros conocemos cuándo empieza y cuándo termina, cuánto tiempo de predominio tuvo cada uno de los procesos, ¿sí? Esta sigue siendo una imagen en albúmina, como les digo, es un aglutinante que iba a contener el nitrato de plata, que iba a ser después el formador de la imagen. Y esta la adquirí hace muy poco tiempo, pero me parece verdaderamente interesante. Todos hemos visto el cuartel donde está la Casa de la Cultura actualmente, ¿sí? Pero pocos la hemos visto o pocos sabíamos de cuando estaba en plena función. Aquí podemos ver un grupo de militares haciendo guardia a las afueras del cuartel militar. Entonces nos habla que es de una época prerevolucionaria esta imagen. Entonces la podemos datar perfectamente alrededor del año de 1900, que todavía tenía predominio esta técnica de la estereoscopía. Este es un proceso que se llama nitrocelulosa. Era un proceso harto delicado. Este se hacía a partir de poner algodón en ácido nítrico y luego disuelto con éter, y formaban una especie de placa flexible que servía precisamente para depositar después una gelatina y después el nitrato de plata. Pero tenía una desventaja. Se consume muy fácilmente con el fuego, con el calor, sufre daños muy fuertes. Recuerden que es a partir de algo semejante a la pólvora. Si llega a incendiarse, no hay posibilidades de que se pueda apagar. Y como ejemplo claro tenemos cuando se quemó la Cineteca Nacional. Tenía gran parte de material de nitrocelulosa, por lo cual hizo imposible que pudieran apagar o sofocar el fuego, y por eso se perdió gran parte de la memoria cinematográfica en esto, ¿no? Todo esto que estoy mostrando son negativos exclusivamente de Silao, y todos originales, todos son la pieza matriz, es la pieza de donde salieron todas las fotografías que hoy circulan en Silao. Ahora vamos a ver otro proceso, que es un vidrio. Este es un vidrio, y podrán ver allá al fondo la Presidencia Municipal, y en la esquina una fuente. Esa fuente fue la primera ocasión que nuestra gente de Silao tuvo posibilidades de beber agua de manera pública, de una fuente pública, que hoy pues lastimosamente hemos destruido nuestro patrimonio y está arrumbada allá en el Parque de los Eucaliptos, siendo gran parte de la historia de Silao. Este proceso es una plata gelatina sobre vidrio. Quiere decir que ahora utilizaron un soporte de vidrio, una base, una superficie de vidrio, donde se aplicaba una gelatina que se obtenía a partir de hervir cola de pescado.
Eso hacía una especie de grenetina que se disolvía con calor y agua y se aplicaba sobre el vidrio. Luego de esto se aplicaba el nitrato de plata y ya tenían una pieza lista para poder poner en la cámara, retratar al sujeto y reproducir las veces que fuera posible o que el cliente necesitara el número de copias que se le ofreciera a él. Estas deben de ser alrededor de 1905, estas piezas fotográficas de vidrio. Esta es la calle de 5 de Mayo. Entonces vemos que es una pieza de vidrio. Entonces ya tenemos otra fecha. Sí, esta fecha debe de estar alrededor de 1905. Es una pieza tomada alrededor de 1905. Lamentablemente desconocemos quién es el autor de estas imágenes. Es muy probable que sean, pero a mí no me gusta hacer atribuciones, pero por el estilo de la fotografía es muy probable que sean de José Ignacio Chávez Montes de Oca. Sí, él fue concuño de don Vicente Fernández, alguien que practicó la fotografía. Este señor Fernández fue quien instruyó a don Romualdo García en el arte de la fotografía. Fue propiamente él quien le dio las enseñanzas para que Romualdo García, otro ilustre silagüense, se convirtiera en el fotógrafo que hoy es el gran referente de la historia de la fotografía mexicana. Entonces es muy probable que por la fecha y por el estilo de la fotografía hayan sido de José Ignacio Chávez Montes de Oca. Vicente Fernández y José Ignacio Chávez Montes de Oca eran concuños. ¿Sí? Y bueno, pues era mi abuelo, don José Ignacio, y yo tengo a bien tener en mi poder una cámara fotográfica de madera de estudio que perteneció a don Vicente Fernández y que a la vez fue vendida después a mi abuelo, José Ignacio Chávez Montes de Oca. Coincide perfectamente bien el formato de los vidrios en esa cámara, por lo tanto la atribución casi me atrevo a hacérsela a que el autor es don José Ignacio Chávez Montes de Oca. Aquí tenemos una pieza muy interesante. Esta pieza es harto interesante. Este es la Plaza Libertad, cuando todavía se mercaban ahí objetos de barro, verdura, animales, cajones para los mandados, etcétera, ¿no? Esta es tan interesante en el sentido de que no hay mucha fotografía que nos dé pie a la existencia de un templo que ahí estuvo en esa plaza, el templo de San Nicolás. Todos sabemos de la existencia de este templo, pero nadie lo hemos visto. Nadie que viva actualmente nos puede decir que lo haya visto. Entonces tenemos un testimonio, un testigo real, que es la imagen, para decirnos cómo era, dónde estaba y que efectivamente existió este templo. ¿Sí? Entonces esto convierte ya no solamente en una imagen, sino convierte en todo un documento a la fotografía. Lo que no tenemos datos por escrito, lo podemos encontrar a través de la fotografía. Y vamos a seguir recorriendo Silao a través de los años y a través de la fotografía.
¿Qué de importante es la fotografía? Nos permite una lectura muy amplia, una gama muy amplia de posibilidades para la investigación. En ella podemos conocer la existencia de ya había luz, en algunas otras todavía aparecen imágenes donde no hay postes, por lo tanto todavía no había energía eléctrica. Cuando hay vehículos nos permite conocer qué tipo de vehículos había, de qué época eran, comercios, nos permite conocer los comercios que existían y lo que se ofertaba en aquellos ayeres, ¿no? Entonces hay mucha posibilidad en la fotografía. Hay mucho que leer para poder reconstruir en muchas ocasiones la historia de los pueblos, de las ciudades. Como les decía, todavía estas piezas son de nitrocelulosa, esta última que les mostré. Era muy posible perderla porque absorbían mucha humedad, actuaban en el calor, los cambios del soporte de la nitrocelulosa y la emulsión que era puesta sobre esta, hacía que el efecto de contracción y dilatación de los dos soportes distintos se desprendiera la imagen del soporte. Y la otra, la más peligrosa, pues era que era muy combustible, se podía incendiar muy fácilmente. Pero evolucionan los procesos fotográficos y aparece uno nuevo que se llama acetato, ¿sí? O película de seguridad. Este ya es un plástico, ya es un polímero, ya es propiamente un plástico, ya no se quema igual que la nitrocelulosa, ya más bien su combustión es como la de un plástico, ¿sí? Ahí podemos ver objetos, elementos desaparecidos que estuvieron en algún tiempo, pero que después al paso del tiempo fueron desapareciendo. Al igual, mucha gente hemos oído de esta famosa bola de agua allí en la Plaza Libertad, pero pocos la han sobrevivido para dar testimonio real de su existencia. Bueno, pues tenemos una fotografía que nos dice que efectivamente allí existió, pero también nos permite saber y conocer que teníamos unos mesones, que teníamos un hotel del que nadie ha hablado jamás. Nadie ha hablado de este famoso hotel que estuvo ahí tan céntrico y que parece que era de bastante elegancia, un hotel que se llamó Hotel Jardín. Bueno, hoy tenemos aquí una imagen que nos habla perfectamente de él y nos da rutas de investigación, nos da posibilidades de empezar a abrir nuevos campos, rutas y elementos de investigación. Para eso sirve también la fotografía. Y bueno, vamos a concluir con una imagen que a la fecha todavía podemos disfrutar muchísimo. Esta es la escuela número 1, la escuela Everarda Romero Arenas. Afortunadamente hemos sido capaces de conservar todavía esto casi íntegro a como estaba construido, salvo por las rejas que se le han colocado, pues al ser escuela se tiene que salvaguardar la integridad de los niños, ¿no? Bueno, es así como hacemos y concluimos este pequeño recorrido a través de la historia por medio de la imagen de Silao, de la Victoria, Guanajuato. Para mí es un orgullo, una satisfacción, para mí es parte de sentirme realizado casi en mi trabajo, en mi propósito, al saber que he sido un afortunado en poder rescatar, recuperar, adquirir estas piezas que, sigo necio, tienen que ser para Silao. Silao tiene que tener
un archivo histórico fotográfico, de tal manera que nos permita reconstruir nuestra identidad, nuestra historia, y seguir pues promoviendo la cultura del rescate de nuestro patrimonio. Terminamos así esta pequeña cápsula, y pues te invito a que me hagas los comentarios, las preguntas, las recomendaciones, a que haya lugar, pues a través de mi canal, el canal Fabi Chávez en YouTube, y en Casa Grande en Facebook, y en mi Facebook personal Fabi Chávez. Por medio de estos conductos ustedes pueden hacer recomendaciones, sugestiones, todo, preguntas, dudas, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran hacer, aprender, con todo gusto estaremos para servirlos. Te invito a que estés pendiente de la próxima transmisión. Para mí será un placer poder ayudar, aportar y colaborar en el campo que me corresponde, que es la fotografía. Gracias, buenas noches, y agradezco el favor de su atención. Ayúdenos compartiendo todo esto, es parte de una cultura general. A nadie nos estorba, a nadie nos sobra conocer un poco más de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Buenas noches, muchas gracias por su atención. Compártanos, por favor.